Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos. Bienvenidos también aquellas nuevas personas que se suscribieron. Mi nombre es Jorge Silva y esto tratará acerca del aprendizaje significativo hoy. El aprendizaje significativo, a 50 años de la teoría del gran David Ausubel, nos vamos a preguntar qué tanto ha envejecido bien o no una de las teorías más conocidas del cognitivismo. ¿Es la memoria representacional tan determinante? ¿Qué ocurre con los conocimientos previos? ¿Son tan esenciales? ¿Es la única forma de aprender? Bueno, los revisaremos ahora en una serie más corta de videos que vamos a dividir por partes. Bien, en un principio vamos a hablar acerca de quién es David Ausubel un poquito, acerca también de su propuesta de aprendizaje significativo, los requisitos para este aprendizaje significativo y aquellos componentes que van ligados a ello y que permiten ampliar el concepto de aprendizajes que son más bien mnemotécnicos versus los que son que requieren un procesamiento ligado a los conocimientos previos. En general, nosotros vamos a tratar de aterrizar un poco la teoría y después de eso, en un segundo video, vamos a ver aplicaciones más prácticas en el ámbito lingüístico, que es de nuestra disciplina, y críticas también al modelo de Ausubel. Críticas recientes, un paper en inglés que explica mucho sobre cuánto han avanzado las neurociencias y las ciencias de la conducta y cómo estos descubrimientos ponen en tela de juicio algunos de los postulados que Ausubel hizo cuando formuló su teoría hace mucho tiempo atrás, cuando estos conocimientos todavía eran más limitados. Bien, vamos a comenzar. Hay que hablar primero de David Ausubel. David Ausubel fue un psicólogo del aprendizaje. Estuvo encuadrado dentro del constructivismo. Ya vamos a ver que él tiene diferencias bastante grandes, de opinión inclusive, hacia Piaget y Bronner, porque su forma de entender el aprendizaje es más pasiva y más receptiva que en lo que propone Brunner, que representa también el pensamiento vygotskiano, y Piaget. ¿De acuerdo? Hay tres cosas que tenemos que considerar al momento de ver este video. Uno es la teoría del aprendizaje significativo, el papel de los conocimientos previos y cómo se producen las representaciones a nivel mental del contenido semántico que, aunque él mismo decía verbal, que tienen que ver con este aprendizaje. Ante todo, fue un psicólogo educativo, cuya función definió en la premisa de que existen principios generales de aprendizaje significativo en la sala de clases que se pueden derivar de una teoría razonable acerca de tal aprendizaje. Estos principios pueden ser validados empíricamente y comunicados con eficacia a los aspirantes a profesores. En teoría, Ausubel hizo todo lo que hizo porque quería mejorar el bagaje de conocimientos teóricos que debían tener los profesores. De hecho, él fue muy influenciado por un filósofo de la educación que es John Dewey, que más adelante quizás podamos hablar un poco más de él, que es muy importante. La idea de hacer estos videos no es solamente que ustedes conozcan acerca de las teorías de aprendizaje, que son muy necesarias de aprender para los fonodiólogos porque influyen sobre todo a nivel escolar, sino que también podamos ver con cierto sentido crítico aquellas teorías que se siguen enseñando en las facultades de educación y en las facultades de psicología, para poder hacer un énfasis y un sentido crítico en torno a las cosas que nos enseñan. Supongo que David Ausubel no se habla tanto de él fuera de lo que vendría siendo la educación, la psicopedagogía y la psicología educacional. Pero yo creo que en el caso de fonoaudiología lo vamos a hablar acotándolo a nuestros conocimientos y favoreciendo también a las personas que estudian por primera vez fonoaudiología, que van en el primer y segundo año, que tengan noción acerca de lo que estamos hablando. Bien, Ausubel, Novak y otras personas hablan acerca de características teóricas de esta teoría. La más importante de todas tiene que ver con el conocimiento previo. Y tiene una frase que es muy repetida, incluso hasta el cansancio, por profesores más modernos, de que todos los factores que influyen en el aprendizaje hay que escoger el más importante, que es en consistir en lo que el alumno ya sabe. De hecho, se dice, aténtase a esto y hágase en consecuencia. El material significativo también es muy importante. Tienen que ser asimilables, tienen que tener coherencia interna y tienen que tener una adecuada estructuración lógica. Por lo tanto, no solo debemos tener en consideración los conocimientos previos de las personas, sino que también que el material que hagamos deba tener cierta coherencia. De hecho, Novak, uno de los amigos de Ausubel, uno de los que formuló la teoría junto con él, fue uno de los autores materiales del concepto de los mapas conceptuales.
bastante intrigante porque ha sido la temática de los últimos 20 y 25 años dentro de la educación chilena, el uso constante de los mapas conceptuales, a veces sin detenernos si es que los conocimientos previos de las personas que los hacen, en este caso los alumnos y alumnas, son lo suficientes para poder llevar a cabo un conocimiento coherente. Necesitamos tener cierto conocimiento previo, pero no siempre tenemos las herramientas para poder comprobarlo. Bien, lo otro que mencioné también anteriormente es que él formula que el aprendizaje significativo es parte de los aprendizajes por recepción, a diferencia de las estrategias de Brunner, que dependen principalmente del descubrimiento. El aprendizaje por recepción puede ser mnemotécnico o puede ser significativo. El mnemotécnico quiere decir todo lo que se puede aprender a través de la conducta bajo principios conductuales. Principalmente aquí podrían caber el análisis funcional de la conducta, el ABA, que se sirve de ella, cualquier otro tipo de utilización que requiera aprender de memoria, entre comillas, de memoria, y que es base para después los conocimientos previos que después vamos a tener que utilizar para poder asimilar la información. Ya vamos a ver qué significa asimilar y lograr que sea significativo nuestro aprendizaje. Bien, otro precepto que tiene es que la percepción precede la cognición, nada nuevo, realmente todos sabemos que la percepción es un proceso cognitivo básico, luego de percibir, o más bien psicológico básico, y luego de percibir esta información, va a haber una información intermediaria a la construcción de significados. Por lo tanto, aquellas personas que tienen dificultades en la percepción, y en nuestro caso va a tener que ver con dificultades sensoriales, va a tener importantes implicancias en el aprendizaje significativo. La inteligencia para Ausubel es un constructo que mide desempeño general y es una estimación del funcionamiento intelectual, porque lo que mide directamente no es la capacidad de la persona, sino su ejecución, al menos en opinión de David Ausubel. La importancia de la ejecución, la importancia de la parte funcional es bastante, se puede decir que es bastante coherente con lo que afirman los postulados más conductistas. De hecho, David Ausubel le cae bastante bien a la gente que estudia conducta porque no niega la conducta, no es como una teoría que rivalice con la teoría de la conducta, del conductismo en sí, sino que amplía esto a aspectos que tienen que ver con el funcionamiento cognitivo y siempre respetando este carácter receptivo de la información que también fue parte de la temática de la ciencia de la conducta, pero vamos a ver más adelante en otros videos que esto no es tan cierto, que hay un papel más activo que tiene que ver con las interacciones con el medio ambiente. Existen muchas teorías modernas a nivel de conductual que lo ven. Bien, lo otro que también considera los componentes motivacionales, la disposición a aprender. La disposición a aprender en Ausubel es muy importante porque es un requisito para el funcionamiento del aprendizaje significativo. Entonces nosotros vamos a tener algunos aspectos que son lógicos, que tienen que ver con la estructuración interna del discurso, tienen que ver también con el material, que debe estar ordenado también, el conocimiento previo y la motivación del alumno o alumna. Bien, hay que hacer algunas interrogantes. Si lo más importante para enseñar es tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, de la estudiante, entonces, ¿cómo vamos a averiguar cuáles conocimientos previos tienen los niños y niñas? A partir de eso es que existen las famosas pruebas de diagnóstico. Y eso puede reflejar a nivel sincrónico el nivel de conocimiento de una materia en específico. Eh, no vamos a tener en cuenta, por ejemplo, los factores que pueden hacer que una persona no responda adecuadamente en una prueba, sobre todo si es una prueba estandarizada, pero sí nos van a servir para cotejar. En esto también se basa bastante el tema conductual con las famosas líneas de base, que nosotros hacemos una medición base que después vamos a tener que estar paulatinamente subiendo en expectativa al final para poder lograr que se afiance y se consolide una conducta. En el caso de los conocimientos previos, ¿son igualmente valorados en su diversidad? ¿Qué hay, por ejemplo, en el conocimiento previo transmitido culturalmente entre grupos étnicos, geográficos, sociales o religiosos, que no pueden contar siempre con su disposición porque van a chocar con el saber oficial, porque van a chocar también con la poca disponibilidad para poder relacionarlo, porque esto también tiene que ver con tintes más creativos o también con la flexibilidad de la comunicación en el aula, que es otro punto que en el caso de la fonoaudiología lo trata bastante bien el logopeda Víctor Acosta, eh, que los recomiendo también por si quieren ver eso. ¿Qué pasa con los niños que disponen de poco span de conocimiento previo en alguna materia o que tienen una condición de neurodesarrollo que impide que, o más bien dificulta que se consolide tanta información en la memoria? Pensemos, por ejemplo, en niños con déficit atencional, con TEL, con epilepsias, que pueden ser rolándica, de ausencia,
o Landau-Kleffner, por ejemplo, que afecta bastante la memoria, o en alguna condición de intelectual o en la capacidad de adaptación. Ahí tenemos que tener mucho ojo. Bueno, como objetivo entonces hay que facilitar una experiencia de aprendizaje que sea eficaz. O sea, él aboga porque esta forma significativa de aprender sea la predominante en los niños y además, y en esto también hay que tener ojo, en todas las edades. El foco pedagógico tiene que ver con que la instrucción que imparte el docente, la docente, tiene que ser organizada, lógica y significativa. No siempre la información que organizamos de manera lógica puede entenderse de manera lógica por las personas, sobre todo si aquellos aspectos que tienen que ver con lo lógico, que tienen que ver con aspectos más cognitivos, que habla más Piaget, por ejemplo, no están completamente consolidados o existe una neurodivergencia que esté propiciando una dificultad ahí también. Por lo tanto, también ahí tenemos que ayudar. Y esto es lo que también me quiero detener muy importantemente, que es en el carácter semántico. ¿Por qué? Porque la comprensión de las relaciones entre conceptos e ideas es claramente semántica, y Ausubel lo menciona como un eje central dentro de cómo se asimila la información. El problema es que Ausubel no es psicolingüista, no hace un desglose como ni siquiera a nivel modular o a nivel eh, como hacen por ejemplo los interconductistas, como Cantor, eh, en, en explicar cómo es internamente o cómo podría suceder esa asimilación de información. Por lo tanto, en este caso, Ausubel ignoraba ciertos aspectos que tienen que ver con la asimilación psicolingüística. Y también su teoría es bastante es asincrónica porque no toma en consideración aquellas etapas del desarrollo del lenguaje. Disculpen. Eh, por lo que aquellos alcances que tienen que ver con su aplicación más específica en edades diferentes no son tan preponderantes. ¿De acuerdo? El papel del lenguaje, que esto es una de las cosas que quisiéramos enfatizar dentro de nuestra profesión, por ejemplo, de fonoaudiología, es que el conocimiento básico de cualquier disciplina académica se adquiere mediante recepción significativa. Y es a través de este tipo de aprendizaje, mediante el lenguaje, como la humanidad ha construido, almacenado y acumulado su conocimiento y cultura. Hay una cosa aquí, ya que se atrevió a meterse con la cultura, un terreno más vygotsquiano, por así decirlo, sociohistórico, eh, dice que la recepción mediante el lenguaje ha hecho que las personas mantengan esto hasta el tiempo. Es como pasarse la pelota por diferentes épocas. Bien, él lo ve de esta forma más receptiva, pero dice que no por ser receptiva no se puede transmitir a través del tiempo. Algunos dirán que esto requiere de una construcción social, que requiere una aplicación en el medio ambiente que transforme las ideas en acciones, ¿cierto? Algo que hablaban bastante bien los estructuralistas, como Levi-Strauss, como Roland Barthes, etc. Pero aquí hay un tema, es que almacenar y acumular conocimiento y cultura, entonces eso tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántas generaciones tuvieron que acumular ciertos conocimientos que fueron influyentes en su vida y que trajeron transformaciones sociales? Y en esto tenemos que ser bastante enfáticos. ¿Por qué? Porque existe un gran rezago de información en población vulnerable. Y hay estudios que dicen, por ejemplo, que después lo vamos a ver, que la cantidad de rezago que existe en un alumno de segundo año de un colegio, de un establecimiento particular pagado versus uno de un establecimiento municipal es tan grande que podríamos decir de que la gran mayoría de los niños en colegios particulares de segundo año ya saben leer y escribir de manera fluida y entienden lo que leen acorde a su nivel por edades. En el caso de un colegio municipal, los niños van a tener este rezago durante 3 o 4 años inclusive. Bien, por lo tanto hay que tener en consideración ahí y ayudar a disminuir la brecha, poder transmitir nuestros conocimientos como profesionales, empezar a crear cambios sociales que tengan que ver con potenciar este aspecto lingüístico de la teoría de Ausubel para que el aprendizaje sea eminentemente significativo. Bien, a nivel específico se trata de construir significados, algo que, volviendo al estructuralismo, tiene bastante sentido y esta es parte fundamental de la construcción de la cultura. La existencia de una estructura pertinente en el sistema de pensamiento mejora el aprendizaje y proporciona a la nueva información un significado potencialmente mayor. Esto lo habla Manterola, que es una de las grandes psicólogas educacionales del país, que fue docente de la Universidad Católica Silva Enríquez, que tiene un libro que es de código libre, que se puede descargar, que es de psicología educacional, lo recomiendo bastante, sintetiza bastante bien todas las teorías de aprendizaje. Ahora,
este aspecto va específico acerca de cómo la estructura permite el anclaje de nuevos conocimientos con los conocimientos previos. Esto ya lo hizo tiempo después Walter Kinch y Theo Van Dyke, perdón, sí, igual que el futbolista. Bien, ellos hablan acerca de la microestructura, de la macroestructura, del modelo de situación y cómo las macroposiciones se van haciendo cada vez más hasta que se unen con el conocimiento previo a través del modelo de situación y adquirimos la comprensión lectora como tal. Bien, y en el caso de la recepción de información, dice que es de carácter verbal, vincula a los conocimientos previos para poder dar paso a nueva información. Y ese proceso él le llama asimilación. Es distinta de la asimilación pelletana. ¿Por qué? Porque no menciona la parte de acomodación. Creo que en el caso de asimilación y de acomodación, él da por hecho que la asimilación produce acomodación de manera tácita. ¿Bien? Pero se ha visto, y sobre todo en los últimos estudios más contextuales y conductuales, que esto tiene sus pasos y tiene reglas, por ejemplo. En el caso de la teoría de los marcos relacionales, la famosa teoría de los marcos relacionales de Barnes Holmes y de Stephen Hayes y de otros más que componen la terapia de aceptación y compromiso, ya yéndonos al lado psicoterapéutico, ellos formulan una teoría donde hay una descripción exacta, o más bien exacta, de los procesos que existen a nivel de lenguaje para poder asimilar información o relacionar información, aparte de los que ya se existen desde el condicionamiento clásico, ¿ven? Como la generalización. Y estos son más bien algunos ejemplos de cómo hemos podido llevar a cabo actualizaciones de lo que Ausubel postulaba 50 años atrás. Bien, hay que hacer un video acerca de la teoría de los marcos relacionales, porque ya se está viendo aplicación psicolingüística a esta teoría, ya no es simplemente una explicación de cómo las personas pueden generar significados que puedan hacerle mal desde una perspectiva de fusionar cognitivamente, de volverlos más inflexibles, porque esa es una de las formas que ellos ven. Aquí también deberíamos tener en cuenta eso, porque es parte de los procesos motivacionales que el alumno va a tener que sentir al momento de educarse y que muchas veces se ha aglutinado bajo la etiqueta de educación emocional. Bien, vamos a volver a cómo se asimila. Y aquí es donde tenemos que hacer en cuenta que existen tres tipos de formas que menciona Ausubel para asimilar. Se supone que la asimilación tiene una función que es asegurar el aprendizaje y va a ocurrir de la siguiente forma. La primera es proporcionando significado adicional a la nueva idea. Entonces aquí la idea previa se le va agregando más información. Es como una especie, si hablamos por ejemplo de los animales, nos vamos a dar cuenta que existen además de las aves y los mamíferos, reptiles, anfibios, quinodermos, arácnidos, etc. Que pertenecen al hiperónimo animales. Bien. La segunda es reduciendo la probabilidad de olvido de la información. Y esto tiene que ver mucho con lo conductual porque mientras más se repita, más se puede consolidar en la memoria, excepto en ciertas situaciones como en la demencia. Existen una curva de olvido donde incluso los refuerzos van a tener que modificarse en su entrega a lo largo del tiempo, pero una de las formas en que se asimila es reduciendo la probabilidad de olvido. Y la última es facilitando la recuperación de la información. Para poder facilitar la recuperación de la información, y el aprendizaje debe ser significativo. Entonces debe tener esta regla en basarse en los conocimientos previos, proporcionar material lógico y estructurado, que tenga un adecuado discurso, entre otras cosas. No habla acerca de la recuperación de la información a nivel ejecutivo, por ejemplo, como lo diría Baddeley en la teoría de la memoria de trabajo, porque, como digo yo, esas cosas las vamos a ver más adelante. La idea es poder tratar de hacer de que crezca este enriquecimiento utilizando estos tres tipos de asimilación para poder aumentar el conocimiento de las personas que ven el video y que se dedican al área de educación. Por último, las condiciones de aprendizaje. Van a existir varias condiciones previas que deben existir para que produzcan aprendizaje significativo. Y en esto también se divide en tres. Primero tienen que haber ideas previas almacenadas en la memoria. Si estamos haciendo un conocimiento que es completamente novedoso, que no tiene arraigo en ningún tipo de experiencia, ni tampoco en un conocimiento semántico de la persona, entonces lo más probable es que esa información deba aprenderse o de manera mnemotécnica, con estrategias conductuales, o por insight, utilizando el aprendizaje de otro, por ejemplo, de otra información que mágicamente, entre comillas mágicamente, abductivamente, podemos relacionarla con lo que estamos propuestos a aprender, o de manera motora, a través del aprendizaje motor. Bien, nosotros tenemos, no siempre los esquemas van a poder permitir que logremos nuevos
esquema a partir de los otros. No siempre se pueden generalizar. Por lo tanto, la condición de las ideas previas almacenadas en la memoria es un aspecto del mismo aprendizaje significativo, solo cuando existen las diversas ideas previas. Lo segundo es la disposición para aprender. La disposición para aprender es sumamente importante. La actitud, esto, ojo con el término, actitud es sumamente importante para poder hacer que el aprendizaje sea significativo, porque permite que la persona se focalice en los aspectos que hacen que esto entre más fácilmente en la memoria. O sea, que se fije en ciertos detalles que tienen que ver con el manejo discursivo, que tienen que ver con la estructuración lógica del discurso y que permite que al momento de relacionarlo con los conocimientos previos se ancle. Esta parte que no la habla tanto Ausubel, la habla más bien Theo van Dijk. Van Dijk, en su teoría de la microestructura, de la macroestructura, hace un desglose acerca de cómo esto se produce de manera más específica. Y aquí los fonodiólogos, fonodiólogas, tenemos ventaja. Y la última es que las condiciones del material sean lógicos y que guarden relación con lo que estamos hablando. Ojalá hubiera un contraste mayor entre las condiciones de aprendizaje que existen. Eso lo vamos a ver también en el segundo video. Pero lo principal y primordial es que nosotros aprendamos estos pasos para poder hacer un alcance fonodiológico en la teoría de Ausubel. Bien, como final, hay que tener en cuenta que el foco de esta teoría con nosotros en fonodiología es que el procesamiento del lenguaje es muy importante en esta teoría. Por lo tanto, debiésemos investigar cómo es el procesamiento del lenguaje en la sala de clase, cómo es su uso pragmático, cuántas tomas de turno hay, cuánta participación activa de los estudiantes hay, cuántos responden, cuántos no. Esto es un aspecto que también es conductual, que se puede entrenar. También en los tipos de discurso. ¿Cómo es el desempeño de los niños, por ejemplo, en discurso narrativo? Sabemos que en el TEL, por ejemplo, en el TDL ahora, hay un manejo más deficiente del discurso narrativo. ¿Cómo es el discurso expositivo? Sabemos que en el autismo el discurso expositivo no es tan rico en detalles, por ejemplo. Sobre todo cuando tiene que ver con una parte más experiencial. ¿Cómo es, por ejemplo, el discurso argumentativo? ¿Cómo los niños son capaces, por ejemplo, de tolerar las ideas ajenas y poder debatir, por ejemplo, o argumentar o discutir? ¿Y cómo es, por ejemplo, en lo descriptivo? Sobre todo en niños más pequeños que hacen descripciones y cómo guardan las relaciones en los detalles. Hay condiciones que van a hacer que los detalles sean más dificultosos de obtener. Por ejemplo, en el caso del déficit atencional, van a haber condiciones también donde la obtención de detalles va a ser más difícil porque la atención sostenida está afectada. Puede ser, por ejemplo, en el TEC, puede ser, por ejemplo, también en el déficit atencional, puede ser también en otro tipo de patologías o de disfunciones o de dificultades. Bien. Y por eso mismo hay que entender las dificultades en el procesamiento semántico y en los componentes de la memoria de trabajo, que son los que guían el procesamiento psicolingüístico de la semántica. ¿Bien? Y por último, tenemos que analizar la coherencia discursiva del material de trabajo escolar. No siempre, sobre todo si utilizamos varias fuentes de información, a veces los profesores no tienen el suficiente tiempo de revisar la coherencia de lo que del material de estudio. Puede ser de que el material sea demasiado difícil, tenga vocablos que no sean tan, ¿cómo decirlo?, relevantes para la situación que se está enseñando, o no sean tan frecuentes. Entonces, todos esos aspectos que son más ya de carácter psicolingüístico, nosotros podemos relacionarlos con la teoría de Ausubel para poder potenciar este aprendizaje. Sobre todo si existe una tendencia hacia el uso de este tipo de teoría en la estructuración, tanto a nivel curricular como también a nivel de la instrucción, de la docencia. Bien. Y con esto vamos a finalizar el video. Más adelante vamos a sacar el segundo video, donde vamos a hacer alcances específicos sobre qué procesos lingüísticos de los que alcanza a hablar Ausubel son los que ocurren al momento de la asimilación, y las críticas a la teoría de Ausubel en relación al conocimiento actual. Muchas gracias por ver y esperen hasta el segundo video, donde vamos a hacer la consolidación del resto de la teoría de David Ausubel.